¿Qué tal? En esta ocasión vamos a seguir viendo sobre los animales que aparecen en la Sagrada Escritura y concretamente en la liturgia de las horas. Vamos a ver de la palabra pantera a la palabra zorra. Y aquí tenemos entonces lo que sigue. Bien, pantera viene de la palabra, suena igual, pantera en latín, aunque con origen más remoto en la lengua griega. Pantera es un término que se utiliza para nombrar a distintos tipos de grandes felinos. Por lo general, el concepto permite referirse a la pantera negra, una variación del leopardo o del jaguar. Y los textos bíblicos son estos. En los tiempos mesiánicos, la pantera se echará con el cabrito, dice Isaías. Seré para ellos como león, los acecharé como pantera en el camino, Oseas. Baja del Líbano, novia mía, de los montes de las panteras, en el libro de los Cantares. Peces. En hebreo se dice dag y en griego istos. Son animales vertebrados acuáticos, suelen estar recubiertos de escamas y están dotados de aletas que permiten su movimiento continuo y branquias con los que captan el oxígeno disuelto en el agua. Los fenicios llevaban pescado del Mediterráneo a Jerusalén, donde estaba justamente la puerta del pescado. Esta palabra istos, sabemos que es un acróstico que utilizan después los cristianos para reconocerse y que significa Jesucristo, Hijo de Dios, y que ellos los reconocen inmediatamente. Y aquí tenemos una nota. Los peces que tienen escamas y aletas pueden comerse, son puros. Eso es la diferencia de animales puros e impuros entre los peces. Los que tienen escamas, esos son los que pueden comerse. Y el texto del Salmo 8 dice, las aves del cielo, los peces del mar que trazan sendas por las aguas, todos estos reconocen a Dios. Cetazos y peces, bendecida al Señor, viene en el cántico de Isaías. Y aquí tenemos una imagen de justo de peces del mar del Tiberíades. Perdiz, quizá es un animalito que no conocemos mucho por estos rumbos. En hebreo se dice core, el que llama. Las perdices son aves no migratorias nativas de Europa, Asia, África y Medio Oriente. Son aves de mediano tamaño que anidan en el suelo y comen semillas. Viven en terrenos ondulados de Palestina y se caza en las montañas. Algunas especies son reconocidas por su carne de alto valor culinario. Y el texto que tenemos es este, del primer libro de Samuel. Ha salido el rey a cazar mi vida como quien persigue una perdiz por los montes, y se refiere de David a Saúl. El perro, pues es un mamífero carnívoro doméstico que se caracteriza por tener sus sentidos del olfato y el oído muy finos, por su inteligencia y por su fidelidad al ser humano que lo ha domesticado desde tiempos prehistóricos. Los profetas llaman perros mudos a los que no alertan al pueblo, viene en Isaías. Lucas menciona que al pobre Lázaro venían los perros a lamerle sus llagas. Encontramos entre las citas de perro, dice el Señor, teñirás tus pies en la sangre del enemigo y los perros la lamerán con sus lenguas. Salmo 67. Se oirá un gran clamor en Egipto por la muerte de sus primogénitos, mientras que a los hijos de Israel ni un perro les ladrará. Tenemos en el Éxodo. Aquí tenemos un perro de Palestina. Y hay otras citas. Dijo Goliat, ¿te has creído que soy un perro para venir contra mí con un palo? Dijo Elías a Ahab, en el mismo lugar en que los perros han lamido la sangre de Nabot, lamerán los perros tu propia sangre, en el primer libro de los Reyes. Y a Jezabel, esposa de Ahab, le dice el profeta, la comerán los perros en el campo de Israel. Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey David, ¿por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Voy ahora mismo y le corto la cabeza. Todos son libros históricos. Cuando salieron el muchacho y el ángel, el perro se fue con ellos. Lo encontramos en el relato de Tobías. Caminaron los dos juntos y Rafael le dijo a Tobit,
ten a mano la hiel. El perro fue detrás de ellos. Mientras uno sigue unido a todos los vivientes, hay algo seguro, pues vale más perro vivo que león muerto. Es un proverbio del Cogelet. Se burlan de mí, muchachos, a cuyos padres nunca juzgué dignos ni de mezclarse con los perros de mi grey, dice Job. Están estos otros textos del Nuevo Testamento. Guardaos de esos perros, guardaos de esos malos obreros, guardaos de esos mutilados. Los verdaderos circuncisos somos nosotros, dice Pablo en Filipenses. No tiren las cosas santas a los perros. Lo encontramos en el Evangelio de San Mateo. Ahora, pichón. Es una cría de ave desde que eclosiona el huevo hasta que puede valerse por sí misma. Cualquier tipo de pajarito. Y los textos. Si a alguien no le alcanza para una res, ofrecerá a Yahvé 2 tórtolas o 2 pichones, uno por el pecado y otro en holocausto. Lo encontramos en el libro del Levítico. Y sabemos que la ofrenda de José y de María fueron 2 pichones. Aquí tenemos la imagen de la Sagrada Familia entrando con el niño y en una jaulita lleva sus pajaritos. Ahora la polilla o carcoma. Es muy interesante la imagen porque aquí lo vemos tal cual actuando en un árbol, ¿verdad? Viene del hebreo as, es una mariposa nocturna cuya lava destruye pieles, papel, madera o ropa. El hecho de que hablen de una polilla significa devorar o aniquilar. Y lo vemos en los textos. El Salmo 38 nos dice, como una polilla roes sus tesoros del culpable. Escucha, pueblo mío, no temas la afrenta de los hombres, pues la polilla los roerá como a la ropa, pero mi victoria dura por siempre. Está en Isaías. Mirad, dice el siervo de Yahvé, todos se consumen como ropa, los roe la polilla. Ahora pollino. Es una cría del burro, el pollino, ¿verdad? Se llama así, así se le llama. Aquí lo vemos en la imagen. Y el texto que tenemos de Mateo es que Jesús entró a Jerusalén montado en un pollino. Lo celebramos el Domingo de Ramos. Ahora el potro. Es una cría de la yegua desde que nace hasta que cambia de dientes de leche. Aquí está la imagen y encontramos estos textos. El ángel le dijo a Agar, mira, estás encinta y darás a luz un hijo y lo llamarás Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un potro salvaje, su mano irá contra todos y la de todos contra él. Vivirá separado de sus hermanos. Está en Génesis 16. Y entre las bendiciones del libro del Génesis encontramos este texto. José es potro salvaje, un potro junto a la fuente, asnos salvajes junto al muro. La rana, fíjate, es un anfibio sin cola, de piel lisa y brillante, tronco rechoncho, cabeza grande y ojos saltones, con las extremidades posteriores muy desarrolladas para saltar. Se alimenta de insectos de caza con su larga lengua y habita en charcos y lagunas. Su carne es comestible. Y los textos que tenemos. Les mandó ranas que les hostigasen en las plagas de Egipto, ¿verdad? Y aquí también. Su tierra pululaba de ranas, se había demasiadas, hasta en la alcoba del rey, Salmo 104. Y después, en el último libro de la Biblia, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta salían 3 espíritus inmundos como ranas, en el libro del Apocalipsis. Ahora, la raposa. ¿Qué son las raposas? Es un mamífero cánido de tamaño mediano, cuerpo esbelto, patas robustas y algo cortas, cola larga, con pelo abundante y largo. Es un astuto depredador. Habita en bosques de casi todo el mundo. Entonces, pues, obviamente no es un animal puro. Cazadnos las raposas que destrozan nuestras viñas florecidas. Viene en el libro de los Cantares y esto va a ser motivo de reflexión de los santos posteriores, ¿verdad? Como raposas entre ruinas son tus profetas, Israel, en el profeta Ezequiel.
Se nublan nuestros ojos porque por el monte Sión, que está desolado, merodean las raposas. Aquí tenemos la imagen. Ahora la rata, fíjense, es un mamífero roedor de cola muy larga, muy fecundo y voraz. Es la hembra del ratón. Y tenemos este texto. ¿Qué indemnización tenemos que pagarles? 5 tumores de oro y 5 ratas de oro, una por cada príncipe filisteo. Este es cuando cogen el arca, ¿verdad? Y les empieza a ir muy mal a los filisteos, entonces la van a devolver. Y este es el tributo que tienen que pagar. Viene en el libro, en el primer libro de Samuel. Ahora, reptiles. Podemos encontrar muchos textos de esto que es un general, ¿verdad? En general, un reptil es un animal vertebrado, ovíparo u ovovivíparo, de temperatura variable y respiración pulmonar que por carecer de patas o por tenerlas muy cortas se desplazan rozando la tierra con el vientre. Por ejemplo, la culebra, el lagarto o el galápago. Y los textos que encontramos. Fieras y animales domésticos, reptiles y pájaros que vuelan, alaben el nombre del Señor. Aquí utiliza todo tipo de animales, ¿verdad? Para alabar al Señor. Y dijo Dios, produzca la tierra viviente según sus especies, animales domésticos, reptiles y fieras según sus especies. Y así fue. Nos dice el capítulo 1 del Génesis. Quedó borrado todo lo que se yergue sobre el suelo. Hombres, ganado, reptiles, aves del cielo fueron borrados de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Está en el libro del Génesis también. Dijo Dios, todos los animales de la tierra os temerán y os respetarán. Aves del cielo, reptiles del suelo, peces del mar que están en vuestro poder. En el fuego de mi furia y en mi pasión lo juro. Aquel día habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. Temblarán en mi presencia los peces del mar y las aves del cielo, las fieras del campo y los reptiles del suelo y todos los hombres de la superficie de la tierra. Suena el texto diferente, ¿verdad? Viene en el profeta Ezequiel. Y aquí tenemos otros. Miren, aquel día haré para ellos una alianza con las fieras del campo y las aves del cielo y los reptiles de la tierra. Oseas. Pregunta a las bestias y te instruirán, a las aves del cielo y te informarán, a los reptiles del suelo y te darán lecciones. ¿Quién no sabe que la mano de Dios lo ha hecho todo? Pues un texto de mucha sabiduría, ¿verdad? De Job. Y este texto del Nuevo Testamento. Cuando los indígenas vieron el reptil colgado de la mano de Pablo, se dijeron unos a otros, seguro que este hombre es un asesino. Ha escapado del mar, pero la justicia divina no le deja vivir. Pero Pablo sacudió el reptil sobre el fuego sin recibir daño alguno. Está en el capítulo 28 de los Hechos de los Apóstoles. Ahora los saltamontes. Es un insecto de cabeza gruesa, ojos prominentes, antenas finas, alas membranosas, patas anteriores cortas y muy robustas y largas las posteriores, adaptadas para dar grandes saltos, del cual existen numerosas especies. Y el texto. El que habita sobre el círculo de la tierra, sus habitantes parecen saltamontes. En Isaías. La sanguijuela. Miren, como que son unos animalitos desconocidos, ¿verdad? Pues es un gusano parásito dotado de boca chupadora con la que se alimenta de la sangre de otros animales. Se utilizaba en medicina para conseguir evacuaciones sanguíneas. Es hermafrodita y vive en las aguas dulces. Pues antiguamente lo usaban, ¿verdad? Para sacar sangre y creían que con eso se sanaban las personas. Y el texto está en el Salmo 11. Los malvados merodean para chupar como sanguijuelas sangre humana. Ahí vemos que su uso pues es proverbial. Bien, las serpientes o víboras. Representa en el cercano oriente la fecundidad de los campos y de las mujeres. Las mujeres israelitas y de naciones cercanas le daban culto para ser fecundas. Y tenemos varios ejemplos, y la misma Raquel, cuando se lleva los ídolos de su padre, pues probablemente se lo llevaba para ser fecunda.
Incluso sabemos que esto estuvo mucho tiempo en el templo y como para sanar, digamos, esa tradición o esa existencia, que esa creencia que se tenía, se utilizó ese ejemplo de Moisés que clavaba una víbora en un asta y era entonces motivo de sanación, ¿verdad? Vamos a ver los textos. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Salmo 90. Afilan, el hombre violento, sus lenguas como serpientes con veneno de víboras en los labios. 139. La serpiente era más astuta que los demás bestias del campo que el Señor había hecho. Génesis 3. Coge tu callado y tíralo delante del faraón, y el callado se convertirá en una serpiente. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. Este es lo que les platiqué yo. Viene en Números 20. Dijo el Señor a Moisés, haz una serpiente de bronce y colócala en un asta. Todo el que haya sido mordido y la mire, sanará. Está en el libro de los Números. Bien, otros textos. Estas imágenes de la derecha son de nuestras culturas americanas y ahí está la serpiente que se va formando en la pirámide, ¿verdad? En los palacios de Edom, la serpiente anida y pone, incuba y empolla sus huevos, en Isaías. Incuban huevos de serpiente y tejen telas de araña. Quien come de esos huevos muere. Si se cascan, si se rompen trozos, salen víboras. Yo envío contra vosotros serpientes venenosas, contra las que no valen encantamientos. Os picarán mortalmente, oráculo del Señor. Jeremías. ¿De qué os servirá el día del Señor si es tenebroso? Como cuando huye uno del león y topa con el oso, o entra en la casa, apoya la mano en la pared y le muerde la culebra. Amós. Aunque se oculten de mis ojos en lo profundo del mar, allá enviaré la serpiente que los muerda. También Amós. Pues cuando les sobrevino la terrible furia de las fieras y perecían mordidos por las serpientes tortuosas, tu ira duró hasta el final porque tenían un emblema de salud como recordatorio del mandato de tu ley, en el libro de la sabiduría. Y estos más, ya del Nuevo Testamento. Sed prudentes como serpientes, dice el Evangelio de San Mateo. Invocando mi nombre, arrojarán los demonios, hablarán distintas lenguas y capturarán serpientes con sus manos. Marcos. Así como Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre. En Juan. Pablo recogió un montón de leña y al echarla al fuego, una víbora a la que el calor hizo salir fuera, hizo presa de su mano. En Hechos 27, es lo que encontramos en la imagen aquí a la izquierda. No tentemos al Señor como algunos que perecieron mordidos por las serpientes, recuerda Pablo en Corintios. Pero temo que, así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, pervierta también vuestras mentes apartándolas de la sinceridad con Cristo. En Corintios. Sus colas son como serpientes y con ellas hacen estragos. Encontramos en el libro del Apocalipsis. Apareció otra señal en el cielo, una gran serpiente roja con 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, ahí ponen una imagen, ¿verdad? Ahora el tábano, fíjate, es una especie de mosca grande. Las hembras presentan un aparato bucal capaz de picar caballos y otros animales para extraer su sangre. Los machos solo extraen jugos vegetales. O sea que los machos son las hembras, ¿verdad? Bien, y el texto tenemos en Salmo 104. Ordenó el Señor que vinieran tábanos en las plagas de Egipto, ¿verdad? No es cualquier mosca, eran tábanos cuando les mandó tábanos que les picasen. Es la misma escena en el Salmo 77. Ahora, ternero o becerro, pues es la cría de la vaca. Puede ser macho o hembra, joven y lactante de 10 a 15 meses de edad y pesa entre 110 a 280 kilogramos. Ya después de eso, pues ya es un animal más maduro, ¿verdad? En pie. Son codiciados por su carne, la carne de ternera. Bien, los textos. Dijo el Señor a Abraham, tráeme una ternera de 3 años, en Génesis 15.
Habíais pecado contra el Señor vuestro Dios, os habíais hecho un becerro de fundición, como más o menos una imagen, una idea del que tenemos a la derecha, ¿verdad? En Deuteronomio. Bien, continuamos con los textos. Jeroboam designó sus propios sacerdotes para los lugares altos, para los becerros que él había hecho. Encontramos en Crónicas. Dijo el Señor a Samuel, lleva contigo una becerra a Belén y di, he venido a sacrificar al Señor, para que lo aceptaran, ¿verdad? Saldréis brincando como terneros del establo, viene en Malaquías. No aceptaré los terneros cebados que sacrificáis en acción de gracias. Fluya como el agua el derecho y la justicia como arroyo perenne. Textos de Amós, ¿verdad? Quejándose de un culto falso. A ver, el toro. Un toro es un macho adulto de res, fértil y no castrado, cuyo rol fundamental es la reproducción, es decir, son ejemplares sementales que se utilizan para generar crías. En el Oriente Próximo es símbolo de fuerza viril. Marduk en Babilonia, Tot y Osiris en Egipto, El en Fenicia son los dioses de esas localidades que se representan con un toro. El poderoso de Israel, propiamente el toro, diría, se usa como designación del Dios de Israel. Rodeados de ese ambiente, los israelitas en el desierto se hicieron la imagen de un toro, ¿verdad? Como que es por asimilación de la cultura que les rodea. Y el toro es un animal apto para el sacrificio. Encontramos en el Salmo 8, le diste al hombre rebaños de ovejas y toros. Me cercan toros de Basán, dice el Salmo 21, que eran muy famosos, muy conocidos estos toros de Basán. El Señor reprime a los pueblos, al tropel de los toros, a los novillos de los pueblos. Salmo 67. Mi alabanza le agradará a Dios más que un toro. Fíjate, ¿no? La importancia de la alabanza. Combinaron la gloria de Dios, cambiaron la gloria de Dios por la imagen de un toro que come hierba. Está en el Salmo 105. De lo que tenía a mano Jacob, escogió regalos para su hermano Esaú, 10 toros, 200 cabras, 200 ovejas y 20 carneros. Vi 4 seres vivientes que tenían forma humana. Una cara era de hombre y por el lado derecho los 4 tenían cara de león. Por el lado izquierdo la cara de los 4 era de toro y tenían también los 4 una cara de águila. En Ezequiel. En Efraín ofrecen sacrificios humanos y adoran a los toros, se queja Oseas. Fíjense cómo es el tono de Oseas, ¿verdad? Y en Listra, ya en el libro de los Hechos, el sacerdote de Júpiter llevó unos toros adornados con guirnaldas y quería ofrecerles un sacrificio a Pablo y a Bernabé. Es la imagen que tenemos ahí. En medio del mar transparente, en torno al trono, había 4 seres llenos de ojos por todas partes. El segundo ser era como un toro, en el libro del Apocalipsis. La tórtola. Bueno, allá vimos pichones, aquí son tórtolas, ¿verdad? Género de ave parecido a las palomas, pero algo más pequeño. Bueno, pues pequeño, entonces se entiende que fueran pichones, ¿verdad? No entregues a los buitres la vida de tu tórtola. Salmo 73. Respondió el Señor a Abraham, tráeme una ternera, una cabra, un carnero, una tórtola y un pichón. Aquí encontramos esta misma lista de Génesis. El tiempo de canciones ha llegado, ya el arrullo de la tórtola se ha escuchado en nuestra tierra. Libro de los Cantares. Los padres de Jesús llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor como está mandado en la ley de Dios y para ofrecer por él en sacrificio un par de tórtolas o de pichones. Bien, los topos. Fíjense qué chiquito es el topo. Es un mamífero insectívoro pequeño, de hocico afilado y ojos diminutos y casi ocultos por el pelo, y 5 dedos armados de fuertes uñas que le sirven para socavar y apartar la tierra al abrir galerías subterráneas donde vive. Y el texto que encontramos es: aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata a los topos y a los murciélagos, dice el libro de Isaías. Los va a tirar, ¿verdad? La vaca. Es la hembra del toro y produce leche.
El ganado de Palestina es animal flaco que proporciona poca carne y leche, en diferencia del de Basán, que tenía fama de ser grande y gordo. Fíjense. Jacob escogió regalos para su hermano Esaú, ya habíamos visto, ¿verdad? Eh, 200 cabras, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas con leche con sus crías, 40 vacas y 10 toros, 20 borricas y 10 asnos. Es que lo escogió en diferentes momentos. El faraón vio salir del Nilo 7 vacas hermosas y bien cebadas y otras 7 vacas flacas y mal alimentadas. En Génesis. Los filisteos cogieron 2 vacas que estaban criando y las uncieron al carro y colocaron en el arca de la alianza del Señor para devolverla, ¿verdad?, a los israelitas. Vendrán a Sión con rebaños de ovejas y de vacas, dice Jeremías. Aunque no queden vacas en el establo, confiaré en el Señor, mi Dios. Y la vacada, pues es el rebaño o manada de ganado vacuno. Y el texto de Joel dice, está inquieta la vacada porque no tienen pastos. Pues es un rebaño, ¿verdad? Una yegua es la hembra del caballo. Y el texto de Salomón, amada, te pareces a la yegua de la carroza de Salomón. Pues seguramente que era un animal muy hermoso, ¿verdad? Bien, la zorra o raposa es un mamífero carnicero de cola peluda y hocico puntiagudo, destructor de aves y mamíferos pequeños. Es considerado una alimaña. Y el texto. Las raposas merodean por Sión desolado, el libro de las lamentaciones. ¿Verdad? Está tan desolado que pues andan por ahí las zorras y las raposas. ¿Qué hacen esos desgraciados judíos? Dijo el amonita Tobías. Déjalos que construyan. En cuanto suba una zorra, abrirá brecha en su muralla de piedra. Nemías. ¿Cómo los trataban, verdad? En Lucas, dice Jesús, díganle a ese zorro, se refiere a Herodes, las raposas tienen sus cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Bien, pues estamos llegando al final. Tenemos este texto del Salmo 148. Fieras y animales domésticos, reptiles y pájaros que vuelan, alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime. Vemos aquí cómo reúnen a todos los animales, pues en esta intención de alabar al Señor. Estas son las referencias de donde yo he tomado mis imágenes, mis textos, siempre basados en la Sagrada Escritura, y bueno, que nos sirvan para conocer un poquito más, imaginarnos qué es lo que van diciendo los salmos, qué es lo que va diciendo la palabra de Dios, y cogerle sentido, cogerle cariño a la Sagrada Escritura. Que Dios los bendiga y que sigan adelante.